Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más. Estoy grabando esto un miércoles por la mañana, por lo que esto es un análisis o una reflexión, mejor dicho, del Borussia Dortmund 3, Barcelona 1, por motivo del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League. Un partido que bueno, es novedad para el Barcelona este año porque es el primero que pierde este 2025, es el primero que pierde después de esa derrota con el Atlético de Madrid, en esa remontada que nos hacen en Liga en diciembre. Y bueno, pues es un partido que deja muchas cosas las cuales comentar. El Barcelona de igual forma consigue la clasificación, pero de aquella manera, ¿no? De aquella manera. No obstante, tengo que decir que pues a mí no me generó miedo ningún tramo del partido, porque se veía muy bien que el Barcelona, pues bueno, tenía esa templeza, ¿no? Esa disciplina para defender el resultado. Así fuese un poco deficiente. Y el Borussia Dortmund, pues no deja de ser el Borussia Dortmund, que de igual forma hizo en general un muy buen partido. Creo que Kovac les cambió el dibujo con respecto a lo que habían hecho la semana pasada. Ya esto se vio en el empate que tuvieron con el Bayern. Y bueno, el Borussia Dortmund tiene de las mejores localías en Europa. Probablemente empatado ahí con Anfield. Y este tipo de escenarios pues son bastante complicados, porque es cuando los equipos como que se crecen y empiezan a rendir más de lo que realmente o normalmente son o demuestran, ¿no? Entonces, bueno, el Barcelona salió con ciertas rotaciones. Araujo fue titular en lugar de Íñigo Martínez. Y bueno, esto es por una obviedad, que es que Íñigo Martínez estaba a una amarilla de suspensión. Y con una eliminatoria que tienes 4-0, pues obviamente quieres resguardar a tu central para esa posible ida de semifinales, que ahora pues sin duda es una certeza. Hoy veremos quién es nuestro rival, si el Inter o el Bayern. El Inter recibe el Bayern en el Giuseppe Meazza. Y bueno, de nuevo, aparte de esa rotación, también tenemos la de Gavi por Pedri. Le dio descanso a Pedri, lo cual es bastante importante porque viene jugándolo todo junto a Koundé, junto a Chesney. Entonces, pues digamos que es ese partido en el que te puedes dar un poquito el lujo de tenerlo apartado por lo menos medio tiempo, ¿no? Y vaya que el Barcelona lo notó, porque yo creo que todos nos dimos cuenta de ciertas fallas, ¿no? Colectivas, estructurales, que tuvo el equipo a lo largo del partido. Y entre estas estuvo que básicamente Frenkie de Jong estuvo solo todo el encuentro, porque si le pones al lado a Gaby y más adelante tienes a Fermín, son dos almas libres que corren en el campo y no permiten esa cohesión, no permiten esa asociación que Frenkie de Jong ya tiene bastante formada con Pedri. Y por más que Frenkie de Jong es un partido decente, y por más que tiene una buena calidad técnica, y por más que tiene muchas aptitudes físicas, ningún jugador es capaz de sostenerte un medio del campo solo, ¿no? Entonces esto evita que el Barcelona haya tenido control del partido en muchos tramos, y por esto es que se nota cuando termina entrando Pedri, ¿no? Porque Pedri entra y de una vez el Barcelona comienza a tener más dominio, comienza a tener un manejo mucho más inteligente del balón, comienza a enfriarle las cosas al Borussia Dortmund, que igual el partido de cierta forma por la dinámica y el contexto estaba roto, pero se nota un cambio muy gigantesco, lo cual a mí me hace pensar que pues Fermín y Gavi
son tal vez incompatibles en un once titular, ¿no? A menos que sea un partido en el que, bueno, entra Gavi de recambio en los últimos minutos o Fermín. Pero creo que tener a Fermín y a Gavi en el campo imprimen un exceso de caos, ¿no? Un exceso de desorden, un exceso de aceleración que pues en ciertos contextos, probablemente en la mayoría, no permitan al Barcelona desplegar su juego común y corriente, ¿no? Si bien por supuesto que tiene sus cosas positivas, el hecho de que tengan tanta intensidad, pues no es coherente con la idea de querer, digamos, controlar un partido desde la posesión. Y por otro lado diría yo que, bueno, también hay que decir que la delantera no tuvo su momento más brillante. Lewandowski diría que incluso fue el mejor de los tres arriba. Un partido en el que a Lamine Yamal no le salió nada. Un partido en el que Rafinha tomó decisiones un poco malas o a destiempo. Y pues creo que el Barcelona tuvo situaciones para incluso haber hecho otro gol más. Pero esa falta de acierto, esa falta de puntería y esa falta de precisión fue lo que perjudicó al Barcelona a la hora de digamos, hacer un poco más decente el resultado, ¿no? Y por supuesto, debido a la baja de Valde del fin de semana, Gerard Martín estuvo en su lugar, que debo decir que es bastante alentador, creo, para cualquier aficionado del Barça que haya visto el partido de Gerard Martín, porque a mi juicio hizo un partido muy correcto, hizo un partido muy decente, con balón. Creo que se equivocó muy poco y en defensa creo que es menos suicida, podríamos decir, que de lo que es Valde. Sin embargo, comete un error en el tercer gol del Borussia Dortmund porque se le escapa el jugador, que es el que termina haciéndole la asistencia a Guirassy. Bueno, la asistencia termina siendo el centro raso que despeja Araujo y le queda a Guirassy para hacer el 3-1. Y bueno, sencillamente en esa situación del juego no se te puede escapar porque lo tienes en la línea. Eric García te está apoyando en la marca, o sea, no se te puede ir. Pero bueno, es un partido de igual forma, como ya dije, complicado, un contexto muy difícil para que un jugador que realmente no estaba teniendo continuidad con el equipo porque pues no es el titular, pues está desde el minuto uno, ¿no? Y esté, digamos, en dinámica. De igual forma creo que hizo un muy buen partido. Chesney estuvo correcto, si bien encaja 3 goles, pues y aparte provoca el penal, pues creo que tiene una actuación de igual forma funcional, ¿no? Podríamos decir. Y el otro punto bajo del partido me parece a mí que pues, es lamentablemente Ronald Araujo, de quien no, creo que no he hablado de momento a través de este medio, pero sencillamente pienso que no le da técnicamente para ser jugador del Barcelona en la gran mayoría de contextos que tenemos, ¿sí? Creo que Araujo es actualmente en la plantilla un jugador que te va a servir para cuando no quieras el balón, para cuando estés recibiendo balones aéreos y, o sea, contextos de partido como el de los últimos minutos de la vuelta con el Atlético de Madrid o este tipo de escenarios en los que el Barcelona cede un poco el control del partido porque ya tiene un resultado decente o ganador y el rival se empieza a levantar un poco cabeza, intenta buscar el gol y el Barcelona no está muy interesado en el dominio sino en el repliegue. Yo creo que ahí es cuando Araujo puede ser mucho más diferencial y útil. Sin embargo, en este tipo de partidos donde, pues bueno, tienes que ponerlo desde el principio, se nota mucho la ausencia de Íñigo Martínez. Y no solamente en lo defensivo, sino también en lo ofensivo.
Creo que en este Barça de Flick es muy evidente que si un central no sabe salir con el balón jugado, no juega. Por eso Araujo, pues básicamente ha quedado relegado a la banca desde que ya estaba disponible por la lesión. Cada vez que Araujo tenía el balón, pues era como esa inseguridad, ¿no? Esa sensación de no sabe qué hacer, que normalmente no tienen Cubarsí ni Íñigo. Además de que Íñigo es el corazón y el cerebro de la línea defensiva. Vimos una línea de fuera de juego bastante desacomodada. El primer gol, bueno, el penal, la acción del penal viene de una habilitación de Koundé que no es normal. Eh, y bueno, sencillamente vimos bastantes desajustes. En general parecía que el Barcelona salió como si fuese un partido cualquiera, un partido que pues realmente no le interesaba mucho, un partido que pues bueno, sabía que por la distancia en el global pues era muy complicado que el Borussia Dortmund hiciera un milagro. Y creo que esto es un error, ¿eh? Creo que esto está mal. Creo que Flick habrá sido bastante insistente en que si bien este es un partido que, como muchos han dicho por ahí, el Barcelona, el único partido que se podía permitir perder de aquí a final de temporada era ese. Porque ya todo lo que se juega es una final. Se juega semifinales de Champions, no puede perder nada. Se juega 7 jornadas más de Liga, no puede perder nada. Y se juega la final de Copa del Rey, por supuesto. Más la hipotética final de Champions League. Entonces no puede sencillamente estar fallando nada. Y el único partido en el que se podía permitir tal vez un poquito de rotación y tal vez la derrota era hoy. O bueno, ayer mejor dicho. Digamos en este momento del partido de vuelta. Entonces, igualmente creo que Flick va a tener que ser bastante insistente. No diría que es que estuvieron completamente caminando, estuvieron muy dispersos, ¿no? Pero sí se notó esa falta de cohesión, de agresividad, de concentración, incluso podría ser para manejar el partido de la forma más correcta, tanto en defensa como en ataque. Eh, un partido que, bueno, Borussia Dortmund lo tenía muy difícil por la ventaja. Creo que de igual forma, así no hubiese sido ese gol en contra de Bensebaini, creo que el Barcelona habría logrado de todas formas mantener el resultado. Pedri ayudó muchísimo a calmar el partido en el segundo tiempo. Si bien el Borussia Dortmund siguió teniendo sus ciertas chances, no fue algo tan incisivo ni tan peligroso como en el primer tiempo. Y ya en los últimos minutos, igualmente había gente que estaba muy asustada. Y yo lo puedo entender porque, bueno, los últimos años no se han prestado a que uno pueda tener confianza en este tipo de situaciones. Pero yo la verdad estuve siempre confiado, yo sabía, o sea, se le veía al equipo que si bien no estaba teniendo su mejor momento, de hecho, probablemente esté ahí junto al partido de los Asuna o de la Real Sociedad en el peor partido de la temporada. Yo sabía que ellos tenían esa template para poder mantener el resultado como mínimo, ¿no? Así sea perdiendo el partido. Y por otro lado, bueno, se puede rescatar algo positivo del partido y es que el Barcelona aprenda, ¿no? Al Barcelona aprenda que si sale sin la intensidad necesaria a un partido importante, se lo llevan de frente, ¿no? Y por otro lado, ya este Barcelona sabe lo que es cerrar una eliminatoria de visitante. Porque esto es algo muy importante y que hay que recordar que la prácticamente mayoría del plantel del Barcelona hasta el año pasado no había jugado unos cuartos de final de Champions. Y es primera vez que van a jugar unas semifinales de Champions. Recordemos que el Barcelona lleva sin llegar a estas instancias desde la 18-19. ¿Sí? Un equipo que todavía tenía a Messi, tenía a Busquets, tenía a Piqué, a Semedo, a Rakitic, a Jordi Alba. Estamos hablando de un equipo completamente distinto. ¿Sí? De hecho, el único jugador que sigue el plantel desde esa época es Ter Stegen, quien por cierto está lesionado. Entonces,
Estamos hablando de un equipo que es completamente novato, si bien no como institución, sí como plantilla, como equipo, porque pues son muy jóvenes y sencillamente no habían llegado hasta estas instancias. Entonces ya saben lo que es caminar un partido muy importante y ya saben lo que se puede complicar una llave de vuelta, porque las semifinales que se van a jugar, el Barcelona va a tener que jugar de visitante la vuelta, ¿sí? Esto se da por sorteo, no es como con el Benfica que jugamos la ida en Portugal y la vuelta en Montjuic. No, esta vez tocó cerrar la llave en Alemania y en semifinales va a tocar cerrarla ya sea en Italia o en Alemania otra vez. Y eso es bastante complicado, sobre todo por el corte de equipos que, que pueden tocarnos, ¿no? A mí me preguntan, yo creo que el Inter va a mantener la ventaja. Si bien el Bayern tiene sus armas, creo que están bastante mermados para lograr una remontada o un buen resultado en Italia sobre todo. Entonces yo creo que, si me preguntan, diría que el Inter es el que va a pasar, pero bueno, el caso es que ya sea el Inter o el Bayern, va a ser muy complicado jugar una llave con ellos a doble partido, cerrando de visitante. Entonces, por ese lado es bueno que el Barcelona haya pasado por esta experiencia, porque si el Borussia Dortmund, que está octavo en Bundesliga, que ya le has ganado dos veces, tanto en tu casa como en la de ellos, solo por ser unos cuartos de final de Champions, se crecen de esta manera y te pueden llegar a asustar, ¿cómo no podría el Bayern? ¿O cómo no podría el Inter, no? Que ya básicamente tienen sus respectivas ligas ganadas. Entonces, esto es lo bueno que se puede sacar del partido. Espero que Flick haga bastante incisión en ello, porque es muy importante que los jugadores tengan internalizado el hecho de no dar por sentado ningún resultado, ningún partido, sobre todo en lo que queda de temporada, que cada partido es una final, cada partido es determinante. Y yo creo que ya sabemos también lo que es este equipo sin Pedri. Es un equipo que tiene una Pedri dependencia, podríamos decir, va más allá de la calidad diferencial que tiene Pedri, sino también es una cuestión estructural, ¿no? Yo diría que más que Gavi era un partido para Pablo Torre, el de ayer. No termino de entender exactamente por qué no le dan los minutos que necesita Pablo Torre. Creo que es por una cuestión contractual y de bonos que tendrían que pagar al Racing. Pero para mí, si tú quieres controlar un partido, si tú quieres tener el balón, si tú quieres darle un buen trato, si tú quieres distribuir de la mejor manera y no tienes a Pedri, la opción más clara tiene que ser Pablo Torre, que es el jugador con esas características más similar que hay en el plantel. Luego de Frenkie de Jong, por supuesto. Pero estamos hablando de Frenkie de Jong en otro corte, ¿no? En un corte más de mantener la presión, de ganar duelos, de ser el soporte de la defensa y del otro centrocampista, ¿no? Entonces, el Barcelona puede tener una pequeña falla estructural cuando no tiene a un centrocampista de ese estilo, porque deja bastante vendido a Frenkie de Jong, ¿no? Que si bien hace un buen partido, pues no puede hacer tantas cosas sin un socio al lado, porque esto se supone que es un doble pivote. Pero bueno, el caso es que el Barcelona de igual manera logra la clasificación, hay que estar contentos, es un paso muy adelante de este equipo y de este proyecto. Se ve claramente la tendencia ascendente desde los últimos años, ¿no? Esto de, bueno, digamos desde el 8-2, que el Barcelona pues básicamente había clasificado unos octavos de final y luego solamente había llegado a Europa League, ¿no? Desde fase de grupos, con una plantilla que se iba renovando, con nuevos jugadores jóvenes, pues ya el Barcelona sabe lo que es clasificar a la fase final de Champions, ya sabe lo que es clasificar a unos cuartos de final, ya sabe lo que es
soportar un partido de visitante como el que soportó ayer. Ya sabe lo que es clasificar unas semifinales de Champions. Y de aquí solo se puede crecer. Yo tengo una confianza muy grande en el equipo. Creo que puede ser muy favorito para llegar a la final. Y ya para ganarla, diría que honestamente está un puntico por debajo del PSG. Porque creo que el PSG tiene más armas ofensivas. Si bien no es por menospreciar a Lamine, a Rafinha ni a Lewandowski, creo que el PSG es mucho más versátil en ese aspecto porque tiene muchísima velocidad. Creo que el estilo del PSG, si bien es bastante similar al de nosotros, pues también tiene más como variedad, ¿no? Y las bandas las tiene súper controladas. Es un equipo que juega mucho por bandas y lo hace de la mejor manera. Creo que nadie juega como ellos por las bandas. Y eso al Barcelona le hace mucho daño. Porque el PSG aprovecha mucho la transición y es un equipo muy veloz. Ya vivimos esto el año pasado en esa jugada infame de Araujo con Barcola. Entonces, bueno, aparte creo que tienen mejor dominio del mediocampo un poco. Son menos suicidas, entre comillas, en defensa. Entonces todo esto influye a que yo piense que tal vez el PSG esté un poquito por arriba de nosotros. Pero de nuevo, recordemos que en un hipotético duelo PSG-Barça sería en una final, sería a partido único. Y bueno, cualquier cosa puede pasar. Y el Barcelona sigue siendo un gran equipo. Y para muchos sigue siendo el gran favorito. Y para mí es muy favorito, de igual forma. Entonces, básicamente esto es lo que fue el partido del día de ayer. Hoy hay nuevas jornadas. De nuevo, veremos quién es el que nos va a tocar en semifinales. Veremos si el Madrid logra remontar su llave contra el Arsenal. Y bueno, el siguiente partido del Barcelona va a ser el sábado contra el Celta de Vigo en la mañana. Y yo la verdad no me quiero preocupar por el estado de forma del Barcelona, porque ayer de nuevo hubo ciertas rotaciones, probablemente el Barcelona salió con una mentalidad que no era la más adecuada y casualmente pues ese partido vino pegado con el del Leganés, que pues bueno, fue un partido también bastante complicado por el estilo de juego del Leganés. Un partido que se consigue también gracias a un autogol. Casualmente 2 autogoles seguidos ha provocado al Barcelona. Y de nuevo, quiero pensar que es por el contexto de los partidos, por situaciones particulares y no por un estado físico o un estado de mentalidad del Barcelona. Y esto, bueno, ya lo veremos el día del Celta de Vigo. Si el Barcelona juega como siempre, juega de una forma bastante convincente con sus fichas importantes, yo creo que no hay nada de lo que preocuparse. No creo que se pueda hablar de una debacle o de una baja del estado de forma. Sencillamente es que fútbol, no todo se puede ganar. El Barcelona venía de una racha increíble, de las mejores que ha tenido el club. Creo que incluso superó la de Luis Enrique de la 15-16, que era un tremendo equipo con la MSN. Bueno, el caso es que Flick logró superar incluso esa racha. Y un día te iba a tocar, te tocó en el partido que probablemente más te podías permitir de lo que quedaba de temporada perder. Y lo importante es que esto también sirva de lección para el equipo, que sirva de lección, que agarre un poquito más de conocimiento con respecto a lo que es esta competición, que es la más exigente del mundo a nivel de clubes, por supuesto. Entonces eso es lo importante. Ya veremos cómo va el Barcelona el día del Celta de Vigo. Esperemos que todo vaya de la mejor manera. Estamos a nada de esa final de Copa del Rey. Esa final viene siendo a día de hoy en 10 días. El Barcelona va a tener que jugar 2 partidos antes, contra el Celta de Vigo en casa y contra el Mallorca en casa también. Entonces, bueno, el Real Madrid logró de una forma, bueno, de aquella manera también ganar contra el Alavés en Vitoria. Un gol de Camavinga que bueno, se lo saca de la chistera, pero un muy buen gol.
colectivamente el Madrid pues sigue siendo más dudas que certezas. No es por hablar mal de ellos, pero creo que esto es algo que toda la temporada se ha visto. Yo realmente lo veo muy complicado que el Madrid pueda remontar esta llave con el Arsenal, si bien juega en casa y sabemos de lo que está hecho en Madrid. Creo que es probablemente la remontada más difícil que van a tener de los últimos años, la verdad. Y eso que han jugado incluso con un City muy bueno, probablemente el mejor City de Guardiola. Pues es que el resultado es muy adverso. El Madrid colectivamente está mal en distintas fases. Es un equipo que no defiende bien. Y el partido que hace el otro día con el Alavés es bastante revelador, ¿no? En ese aspecto. Por cierto, que a Mbappé le han dado un partido de suspensión eh, por esa entrada bastante fuerte que hace y se pierde el partido contra el Athletic Club Bilbao, que este fin de semana va al Bernabéu también, y pues es el partido que les toca por liga. Ya veremos también cómo sale todo esto. Recordemos que el foco principal es el Barcelona, por supuesto. Se habla del Madrid y de otros equipos en función de lo que puedan representar como amenaza o como contrincante para el Barcelona. Y no me da para más, no me da para más. De nuevo, es un partido en el que, a ver, no quiero matar al equipo porque viene de hacerlo todo de una muy buena manera, de una forma bastante continuada por el tiempo. El fútbol es un deporte de ida y vuelta, es un deporte que no siempre se te da como tú quieres y hay partidos de partidos. Hay partidos donde este tipo de cosas pasan y la derrota es parte del fútbol. Lo importante es que sea como la de ayer, que no te termina perjudicando una clasificación. Imagínate, creo que fue un dato de Mr. Chip que Guirassy hace un hack trick perfecto contra el Barcelona. De hecho es el primero que recibe en la Champions. Y es primera vez que un jugador hace un hack trick en una eliminatoria, en un partido de eliminatoria, y este día queda eliminado, ¿no? Entonces, es que es así, sencillamente es así, este tipo de cosas pasan. Y bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera. Ya estaremos hablando el fin de semana sobre ese Barcelona-Celta de Vigo, que va a ser muy determinante. Es una jornada en la que el Real Madrid probablemente tenga más chances de soltar puntos. No obstante, el Barcelona también, por supuesto, tiene esa posibilidad. Pero de nuevo, yo veo al Barcelona mucho más fiable en este tipo de encuentros. Y esperemos de nuevo que todo termine yendo muy bien. Y bueno, si te gustó dale like y suscríbete, comparte tu opinión si quieres y ya estaremos en contacto, ya estaremos en comunicación en la siguiente jornada.